Hay momentos en la vida donde la lana no sirve de nada y las mansiones de puro mármol se sienten más frías que un desierto en invierno. En el mero corazón de San Pedro Garza García, allá en Monterrey, un hombre que se sentía el dueño del mundo estaba a punto de entender que su fortuna era nada frente al grito de su propio hijo. Mientras las joyas brillaban en aquella fiesta elegante, una señora de manos trabajadas por el quehacer diario se preparaba para dar la lección más grande de humildad que se haya visto. Aquel día, el silencio valió más que el oro. El ambiente estaba cargado de tensión, con invitados que no sabían hacia dónde mirar ante el sufrimiento de un niño que no podía explicar su dolor. Pero antes de seguir con este relato que le va a llegar al alma, déjenos saber en los comentarios desde qué parte de nuestro México lindo o de qué rincón del mundo nos hace el favor de escucharnos. Quédate con nosotros porque nadie en esa casa imaginaba que Rosa Elena, la mujer que todos ignoraban, tenía la llave para abrir un corazón que parecía cerrado bajo 1000 candados de soberbia y dinero. La colonia San Pedro Garza García siempre ha sido el símbolo del éxito en el norte, un lugar donde las paredes de cristal parecen tocar el cielo y el lujo se respira en cada rincón. En la cima de una colina, la mansión del señor Harrison se alzaba imponente, decorada con mármoles italianos que brillaban tanto que lastimaban la vista, pero que carecían por completo del calor de un verdadero hogar. A pesar de tanta modernidad, desde la cocina se escapaba ese aroma a especias y maíz que recordaba que estábamos en tierra mexicana, un contraste extraño entre el dinero extranjero y la tradición que sostenía silenciosamente aquella enorme casa. El señor Harrison era un hombre de negocios, un ejecutivo de esos que creen que el tiempo es dinero y que las emociones son una debilidad que no se pueden permitir. Con su traje perfectamente planchado y un caminar que exigía paso inmediato, miraba a todos por encima del hombro, especialmente a quienes hacían que su vida fuera cómoda pero invisible. Para él, las personas eran como las máquinas de sus fábricas, o funcionaban o se cambiaban por una nueva, y no tenía paciencia para nada que no pudiera comprarse con un buen fajo de billetes o una firma en un contrato millonario. Entre esas sombras invisibles se encontraba Rosa Elena, una mujer de mirada noble y manos que narraban una historia de esfuerzo y sacrificio constante por los suyos. Llevaba puesto su uniforme sencillo, siempre impecable, y sobre sus hombros cargaba con orgullo un rebozo que parecía abrazarla en los momentos de soledad, recordándole sus raíces allá en el sur, en el estado de Chiapas. Nadie en esa mansión sospechaba que detrás de esa humilde trabajadora de limpieza se escondía una mujer con estudios y un corazón de oro que había dejado su verdadera vocación como maestra para buscar el sustento de su anciana madre. Rosa Elena movía el trapeador con una dignidad que pocos entendían, agachando la cabeza cuando el patrón pasaba cerca para no incomodar su aire de importancia. Don Harrison ni siquiera sabía su nombre. Para él, ella era simplemente la persona que debía hacer desaparecer cualquier mancha del piso sin hacer ruido ni estorbar el paso de los invitados. Ese día, mientras los autos de lujo llegaban a la entrada y el champán corría libremente, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, pues el pequeño Mateo, el hijo del millonario, estaba a punto de estallar en un llanto que ninguna fortuna podría silenciar. El choque fue evidente cuando el señor Harrison le gritó a Rosa Elena que se quitara del camino solo porque ella intentó acomodar una silla que el joven Mateo estaba golpeando con desesperación. Con un tono de voz cargado de desprecio, el millonario le dijo que no tocara nada y que se limitara a limpiar el mugrero que los demás dejaban a su paso. Ella, con la humildad de quien conoce el valor del respeto, solo respondió con un suave sí, señor, pero sus ojos, marcados por el sol y la sabiduría, ya habían notado que el pequeño no estaba haciendo un berrinche,
sino que sufría por el ruido ensordecedor de la fiesta. El joven Mateo ya no podía soportar el estruendo de la música y el eco de las voces que rebotaban en las paredes de cristal de aquella lujosa mansión. Se tapaba los oídos con desesperación, balanceando su cuerpo con un ritmo frenético que delataba un sufrimiento que nadie en esa sala llena de gente rica lograba comprender. El señor Harrison, sintiendo que su prestigio se le escapaba frente a los inversionistas, comenzó a perder los estribos, gritando órdenes que solo empeoraban el miedo del chamaco. Era una carrera contra el tiempo antes de que el millonario cometiera una injusticia que marcaría la vida del muchacho para siempre. Rosa Elena observaba todo con una angustia que le apretaba el pecho, sabiendo que su lugar era el silencio y la obediencia absoluta detrás del uniforme. Tenía mucho que perder, pues de su salario dependía la salud de su madre enferma, y cualquier falta de respeto al patrón significaba la expulsión inmediata de la casa sin un centavo en la bolsa. La lana escaseaba y las deudas en la farmacia seguían creciendo, pero ver al pequeño sufriendo de esa manera le recordaba sus años como maestra en la sierra, donde aprendió que la comunicación va más allá de las palabras. En ese momento la seguridad de su empleo y la sanidad del niño estaban en la cuerda floja. La urgencia se sentía en el aire como un rayo a punto de caer en medio de una tormenta seca, con el señor Harrison dispuesto a todo por salvar su orgullo herido. Los invitados empezaban a retirarse con caras de desaprobación, y el millonario, en un arranque de furia, sentenció que el niño debía ser sacado de su vista inmediatamente, como si su hijo fuera una mancha de grasa que Rosa Elena debía limpiar. Ella sabía que si no actuaba ahorita mismo, la herida emocional en el joven sería permanente, y aunque el miedo le recorría la espalda, decidió que la honra y el amor eran más fuertes que el temor a la pobreza. El señor Harrison, desesperado por el escándalo que amenazaba su reputación, sacó de su saco el último modelo de una tableta carísima, creyendo firmemente que las luces y los videos de Internet podrían silenciar el dolor de su hijo. Pero para el joven Mateo aquel brillo electrónico era como echarle más leña al fuego, pues sus sentidos estaban saturados por el bullicio de la fiesta en Monterrey. El millonario no entendía que su lana no podía comprar la paz mental de un ser que solo pedía a gritos un poco de silencio y verdadera comprensión en medio de tanto mármol frío y conversaciones vacías. Mientras las otras nanas corrían de un lado a otro con caras de susto, Rosa Elena dejó su trapeador a un lado con una calma que parecía de otro mundo. Se acercó despacito, midiendo cada paso como quien camina sobre cáscaras de huevo, observando que el joven cerraba los ojos con fuerza cada vez que una de las luces decorativas parpadeaba cerca de él. Ella sabía perfectamente lo que estaba pasando, pues sus años de estudio en la Normal de Chiapas le habían enseñado a leer el lenguaje del alma cuando las palabras deciden no salir de la boca por el miedo. El patrón la vio acercarse y soltó una carcajada llena de amargura y desprecio delante de todos sus socios importantes que aún quedaban en la gran sala. Él le gritó que se regresara ahorita mismo a la cocina a lavar los trastes, preguntándole con un sarcasmo hiriente si acaso creía que una simple gata de limpieza iba a lograr lo que los mejores doctores de Estados Unidos no habían podido. Rosa Elena no se achicó ante el insulto, simplemente bajó la mirada con respeto, pero se mantuvo firme en su lugar, respondiendo en voz bajita que a veces lo más caro no es lo que cura el corazón herido. De pronto, Rosa Elena comenzó a tararear una melodía muy suave, casi como un susurro que apenas se escuchaba entre el eco de la mansión de San Pedro. Era una cadencia rítmica, pausada, que buscaba sintonizar con los latidos del joven Mateo para darle un ancla en medio de la tormenta sensorial que lo estaba ahogando. Los invitados se quedaron callados,
intrigados por la audacia de la empleada, mientras el millonario apretaba los puños, debatiéndose entre la rabia de ser desafiado por una subordinada y la curiosidad de ver que su hijo, por un segundo, parecía dejar de gritar. La tensión en el aire se podía sentir hasta en la punta de los dedos, y muchos se preguntaban si aquel gesto de bondad le costaría a Rosa su único medio de vida. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar? ¿Se habría arriesgado a perder su chamba por ayudar a ese joven que sufría tanto? Cuéntamelo en los comentarios, que los leo a todos, porque lo que estaba por suceder en esa mansión de Monterrey nos recuerda que el corazón a veces sabe más que la cartera y que la justicia siempre encuentra su camino tarde o temprano. El señor Harrison, herido en su orgullo de hombre poderoso, dio un paso al frente para jalar a la mujer del brazo y sacarla de su casa a patadas por haber desobedecido sus órdenes directas de no acercarse al chamaco. Pero en ese preciso instante algo mágico ocurrió que detuvo el tiempo en seco. El joven Mateo, que nunca permitía que nadie lo tocara, buscó con su mano la orilla del rebozo de Rosa Elena. Fue un movimiento sutil, una búsqueda desesperada de refugio en la tela tejida con amor, mientras los ojos de la empleada se llenaban de lágrimas al reconocer esa conexión. La escalada de emociones era insoportable, con el millonario a punto de estallar, y la humilde trabajadora sosteniendo el destino de una familia en sus manos cansadas por el cloro y el esfuerzo. Ella comenzó a aplicar una técnica de presión profunda en los hombros del joven, algo que solo los expertos conocen para calmar el sistema nervioso en momentos de crisis total. Pero nadie en esa sala de mármol podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado de Rosa Elena, había una verdad oculta que estaba a punto de cambiarlo todo y dejar al patrón sin palabras. Cada segundo que pasaba era una prueba de fuego para los presentes, viendo cómo el desprecio de un hombre poderoso chocaba contra la sabiduría ancestral de una mujer del pueblo. El señor Harrison no podía creer que su hijo estuviera respondiendo a los cuidados de alguien que él consideraba inferior, y su frustración se convertía en una envidia tóxica que amenazaba con explotar. La gente en la fiesta murmuraba sin parar, y el ambiente se llenó de una expectativa eléctrica, pues la gran revelación que nadie esperaba estaba a solo un paso de ocurrir frente a sus ojos incrédulos. El señor Harrison no aguantó más, y con la cara roja de coraje, estiró el brazo para apartar a Rosa Elena de su hijo, gritándole que ya estuvo bueno de tanto teatro y que se largara de su propiedad ahorita mismo. En el forcejeo, la humilde bolsa de mandado que la mujer siempre cargaba cayó pesadamente al suelo de mármol, abriéndose de par en par y dejando escapar un papel amarillento pero muy bien cuidado. Todos en la sala se quedaron fríos como el hielo al ver que no eran volantes de ofertas del súper, sino un documento oficial con sellos dorados que brillaban bajo las luces de la mansión. Con las manos temblorosas, el millonario se agachó para recoger el papel, pensando que tal vez era algo que ella se había robado de su oficina, pero al leer las letras grandes se le fue el color de la cara. Era un título profesional de la Escuela Normal Superior, certificando a Rosa Elena como experta en pedagogía terapéutica y educación inclusiva, con mención honorífica por su labor con seres que no usan palabras para comunicarse. El silencio en San Pedro Garza. García se volvió tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón del patrón, quien no podía creer que la mujer que limpiaba su mugre supiera más que sus asesores. Los invitados, que antes la miraban con desprecio, ahora estiraban el cuello para ver el certificado de aquella mujer que, con su rebozo y sus manos ásperas, acababa de demostrar una sabiduría que el dinero no puede comprar. Rosa Elena, con una lágrima rodando por su mejilla pero la frente muy en alto, explicó que ella amaba su profesión allá en Chiapas, pero que la necesidad de pagar las medicinas de su madrecita la obligó a dejar las aulas por el trapeador. En ese instante, la arrogancia del señor Harrison
se desmoronó como un castillo de naipes frente a la verdad irrefutable de un diploma que valía más que toda su fortuna. La sorpresa fue tan grande que hasta la música de fondo pareció detenerse, mientras el joven Mateo seguía abrazado a la cintura de la empleada, encontrando en ella la paz que su propio padre nunca supo darle. El contraste era doloroso. Un hombre con millones en el banco que no entendía a su propio hijo, frente a una mujer que no tenía nada pero lo sabía todo sobre el alma humana y sus silencios. Los presentes se miraban unos a otros, dándose cuenta de que habían estado ignorando a una eminencia vestida de servidumbre, una maestra de vida que estaba ahí para darles la lección más importante de sus existencias. Lo que viene ahora les va a dejar el corazón latiendo a 1000 por hora, porque la justicia divina está a punto de hacerse presente en esa mansión de lujo. Si esta historia ya le llegó al alma y le hizo pensar en lo mucho que a veces juzgamos por las apariencias, no se olvide de dejarnos su me gusta y de suscribirse a nuestro canal. Lo que el señor Harrison hizo después de leer ese papel le va a sacar las lágrimas, y usted no va a querer perderse ni un solo segundo de esta increíble transformación que está por suceder, porque lo mejor está por venir. El señor Harrison se quedó mudo, con el papel temblando entre sus dedos como si fuera una brasa que le quemaba el orgullo de golpe. Miró a los inversionistas, que lo observaban con una mezcla de lástima y reproche, dándose cuenta de que el gran ejecutivo no podía ni siquiera consolar a su propio chamaco sin la ayuda de quien él despreciaba por pobre. Rosa Elena, sin soltar al pequeño Mateo, le pidió con voz firme pero calmada que apagara las luces de colores y que le permitiera al niño sentir el peso de una cobija de verdad, no de los aparatos caros que solo le aturdían la cabeza. El hombre, que siempre daba órdenes a todo el mundo, esta vez solo pudo obedecer como un niño regañado, sintiendo que su autoridad de papel se deshacía frente a la sabiduría de una maestra de pueblo. Con un movimiento rápido y seguro, Rosa Elena guió a Mateo hacia un rincón más oscuro de la sala, susurrándole palabras en una lengua que sonaba a tierra y a raíces antiguas, logrando que el niño se relajara por completo en sus brazos cansados. El clímax llegó cuando el millonario, ante la mirada de todos sus socios, bajó la cabeza y admitió en voz alta que su dinero no servía para comprar lo que esa mujer tenía sembrado en el corazón. Fue una humillación pública necesaria, donde el traje caro y el apellido de abolengo no pudieron ocultar la pobreza espiritual de un hombre que se olvidó de ser padre por andar buscando ser el más rico de Monterrey. El silencio que siguió fue la prueba de que la justicia había vuelto a esa mansión de San Pedro, poniendo a cada quien en su lugar de una vez por todas. El señor Harrison se acercó a Rosa Elena, y por primera vez en meses sus ojos se encontraron con los de ella, no como un patrón hacia una empleada, sino como un hombre que reconoce su propia ignorancia y su falta de tacto. Le pidió perdón de frente, con un nudo en la garganta que apenas le dejaba hablar, mientras los invitados comenzaban a aplaudir tímidamente ante la escena de reconciliación y verdad absoluta. El millonario se dio cuenta de que su mayor activo no estaba en la bolsa de valores, sino en la capacidad de amar y entender a su hijo, una lección que Rosa Elena le dio sin cobrarle ni un centavo de su lana, demostrando que la dignidad no se negocia ni se vende por ninguna cantidad de billetes verdes. La escena era poderosa y visual, con Rosa Elena sosteniendo al joven Mateo como si fuera su propio hijo, mientras el millonario permanecía de pie, sintiéndose muy pequeño ante la grandeza de la mujer que acababa de salvar a su familia del abismo de la indiferencia. Los inversionistas se retiraron en silencio, llevándose una imagen que nunca olvidarían en sus vidas, la de una maestra de Chiapas enseñándole a un magnate de San Pedro lo que significa el verdadero éxito. En ese momento, la justicia emocional se restauró, y el joven Mateo, sintiéndose seguro por primera vez en su vida, cerró los ojos y se quedó profundamente dormido,
confiando plenamente en las manos que antes solo conocían el detergente y ahora le brindaban la paz que tanto anhelaba su alma. Al día siguiente, el sol de Monterrey iluminó la mansión de una forma distinta, como si el mármol ya no estuviera tan frío y las paredes de cristal por fin dejaran pasar el calor de la vida. El señor Harrison, con una humildad que nunca antes había sentido en su pecho, le pidió a Rosa Elena que dejara el trapeador y los químicos de limpieza para siempre en el cuarto de servicio. No la estaba corriendo de la propiedad, al contrario, le ofreció un contrato digno como la terapeuta y maestra principal del joven Mateo, con un sueldo que por fin le permitiría traer a su madrecita desde Chiapas para que recibiera los mejores cuidados médicos en los hospitales del norte. La mujer que ayer era invisible para todos, hoy se convertía en el pilar más fuerte que sostenía la esperanza en aquel hogar que antes solo conocía de negocios y cuentas bancarias. Ahora, en los pasillos donde antes solo se escuchaban gritos de frustración y silencios que lastimaban, se oye la risa de un joven que ha encontrado su refugio a través del cariño y la paciencia de quien lo entiende sin necesidad de palabras. Rosa Elena se sienta todas las tardes con Mateo en el jardín, enseñándole los nombres de las flores de nuestro México y compartiendo un cafecito caliente que sabe a victoria, a justicia y a un nuevo comienzo para ambos. Ver al muchacho sonreír mientras reconoce los colores del cielo es el trofeo más grande que esta maestra pudo recibir en su vida, recordándonos a todos que el conocimiento que se entrega con el corazón en la mano tiene el poder de sanar hasta las heridas más profundas que el dinero jamás podrá alcanzar. Esta historia nos deja una enseñanza que debemos llevar grabada en el alma para siempre. La verdadera riqueza de una persona no se mide por los ceros que tiene en su cuenta de banco, ni por el puesto de poder que ocupa en una oficina de lujo. La dignidad y la sabiduría no dependen de la ropa de marca que vestimos o de si nuestras manos están curtidas por el trabajo pesado del quehacer diario, pues la esencia del ser humano brilla con luz propia. Ese día, todos en San Pedro Garza García aprendieron que la verdadera grandeza no está en lo que se presume al mundo, sino en lo que uno es capaz de dar a los demás sin esperar nada a cambio, pues nunca se debe subestimar a quien limpia nuestro suelo. Y usted, mi estimado amigo, qué gran enseñanza le deja esta historia de humildad y de justicia que hemos compartido hoy. Escríbalo en los comentarios, pues me interesa mucho leer su reflexión y saber cómo tocó su corazón este relato de nuestra gente. Si esta historia lo conmovió y le hizo pensar en el valor de las personas que a veces la sociedad ignora, le pido que la comparta ahorita mismo con alguien que también necesite escuchar este mensaje de respeto y amor. No olvide que un pequeño gesto de bondad puede cambiarle la vida a una familia entera, y que al final del día lo que realmente cuenta es la huella que dejamos en el alma de los que nos rodean.